Mucho gusto, me presento, mi nombre es Laura Isabel Ariza Bastidas, yo soy residente de primer año de pediatría de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar de el tema del lactante, el examen físico y puericultura. Yo creo que es un tema bastante ambicioso intentarlo dar en una sola charla, porque cuando uno se pone a ver, pues realmente esta charla incluso se da como por eh, neonato, lactante menor, lactante mayor, y una cosa es el examen físico y otra la puericultura, pero pues la idea es como darles unas clavecitas tanto para el examen físico como para el acompañamiento en la puericultura, con el fin de que tengan como un enfoque práctico en su día a día. Entonces vamos a hablar un poquito de generalidades, inicialmente examen físico, puericultura y al final pues como unas conclusiones. Entonces, quiero empezar con esta frase: la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. Entonces, ¿qué tenemos que saber de generalidades? Hay unos periodos de la vida. Si bien el neonato, uno lo entraría como de pronto en esa etapa del lactante. El neonato es una etapa aparte de la vida que se da desde el nacimiento hasta los 28 días definido en la literatura, precisamente porque lo que ocurre en ese momento de la vida es diferente a lo que ocurre en los niños más grandes. Las patologías, las condiciones y la atención del neonato son diferentes a los niños más grandes, precisamente porque hay unas vulnerabilidades específicas de esa etapa de la vida, sobre todo cuando el niño pues es como prematuro. Tenemos entonces lactante menor del mes a los 12 meses y lactante mayor de los 12 meses a los 24 meses. Ya hablamos de preescolar desde los 24 meses hasta los 5 años, escolar de los 6 años a los 12 años y adolescente mayor de 12 años y hasta los 18. Sin embargo, van a encontrar literatura que habla que la adolescencia va hasta los 26 años. Sin embargo, para la ley colombiana estamos pues como regidos hasta los 18. ¿Qué es importante? Saber que hay cosas que nos rigen. La resolución 3280 del 2018 del Ministerio de Salud es la que adapta los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud de la población pues, materno-perinatal. Nos da unas directrices de qué hacer. Generalmente, pues, o sea, habla más del seguimiento, pues, como de estas rutas integrales de atención. Sin embargo, sí nos da unas puntualidades, ¿cierto? De cuándo se hacen los seguimientos por médico en el paciente pediátrico, que básicamente es al mes, entre los 4 y los 5 meses, entre los 12 y los 18 meses, los 24 y los 29 meses, los 3 años y los 5 años, que los otros seguimientos se hacen por jefe de enfermería entrenado. Y una cosa muy importante es según hallazgos y criterios médicos. ¿Qué significa esto? Que cualquier paciente que se encuentre en esta ruta de atención integral y de enfermería considere que es necesario que lo vea el médico por X o Y razón, debe verlo. ¿Y cómo debe verlo? Tiene que hacerle un examen físico, pues una historia clínica completa, obviamente, un examen físico completo. Hay que buscar cómo está la vacunación de ese paciente, mirar si es necesario hacer suplementación con micronutrientes, si es necesario hacer suplementación con hierro, si es necesario desparasitación intestinal y muy importante que nuestra resolución nos da la educación individual para padres o cuidadores, o sea, que eso hace parte de la ruta de atención integral. ¿Qué hay que saber entonces para poder evaluar un lactante? Tenemos que hablar de edad gestacional corregida. No porque a todos haya que corregírselas, sino que porque esos niños que tienen más riesgo, esos prematuros, esos menores de 37 semanas, tienen un desarrollo prematuro que no puede compararse con un bebé pues como nacido a término, al menos hasta los 2 años. Incluso hay literatura que habla hasta los 4 años, pero en general tenemos que tener en cuenta que ese bebé que nació antes de las 37 semanas tiene un desarrollo diferente al que nació a término, y eso lo vamos a tener en cuenta para el crecimiento y para el desarrollo hasta los 2 años de edad. Entonces, ¿cómo se corrige esta edad gestacional? Uno obtiene el número de semanas que le faltaron para llegar a 40 y se le resta, pues, o sea, se le resta a esos 40 el número de semanas con las que haya nacido pues el niño o la niña. Entonces, desde que nació con 36 semanas, le quedaron faltando 4 semanas para las 40. Entonces al mes de edad apenas está como naciendo, por decirlo de alguna manera. ¿Esto por qué? Porque este paciente no se va a desarrollar de la misma manera, y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a evaluar el crecimiento y el desarrollo, porque nos puede dar una alerta que realmente no necesariamente es una alerta,
y como eso es una ruta de atención integral, dirigirlo a otra ruta de un niño de riesgo que no necesariamente sea pues como cierto. Entonces, para hablar del examen físico tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que el examinador es el que debe adaptarse a las características particulares de cada edad. El niño pequeño, el menor de 2 años, tiene la particularidad pues de que pues, no va a ser colaborador con el examen físico. Usted no le va a decir, ay, voy a escucharte y se va a dejar escuchar. No. Sí es muy importante decirle que va a ir haciendo una a través pues como de el desarrollo del examen físico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es un paciente que de entrada no va a ser como colaborador. Entonces, por eso es importante examinar primero las áreas críticas, como pulmonar y cardíaco, antes de ponerlo de pronto a llorar, revisándole la boca o haciéndole pues como la otoscopia, que sería como lo que es recomendable como la parte final. Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a ver los signos vitales. Tenemos que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación son signos muy importantes pues en el lactante, y que son diferentes dependiendo de los rangos etarios. Aquí les traje una tablita pues con los valores de frecuencia respiratoria, teniendo en cuenta como la edad, que son los que nos propone la OMS. Pueden encontrar otras literaturas en las que son como un poquito más acortados, más estrechos. Sin embargo, esto es lo que nos recomienda la OMS para definir taquipnea. Entonces, por eso se los traje, y ahí está pues como la frecuencia cardíaca, que como ven, disminuye pues en el reposo. Que es muy importante, la presión arterial. ¿Y por qué les quería hablar de presión arterial? Sabiendo pues como que la recomendación para medir la presión arterial es en mayores de 3 años, porque se debe medir en los pacientes menores de 3 años si fueron prematuros, menores de 32 semanas, que tuvieron bajo peso para la edad gestacional, si requirieron UCI neonatal o cateterismo umbilical, si tienen una cardiopatía congénita, si tienen una enfermedad renal conocida o incluso un antecedente familiar de enfermedad renal, si hay un antecedente de neoplasia, si tenemos tratamientos farmacológicos que aumenten la presión, como un paciente prematuro que tenga cafeína, aunque ya tendría de pronto indicación pues eh, de la toma de la presión arterial por la prematurez, y enfermedades sistémicas que pueden estar pues como asociadas a hipertensión arterial, pues como algunas metabolopatías, podríamos pensar de pronto en hiperplasia suprarrenal. Entonces sí es como muy importante tenerlo en cuenta, y si ustedes se van a las RIAs, pues encuentran una lista un poco más larga para tomar la presión arterial pues en los menores de 3 años. ¿Qué es importante tener en cuenta la toma de la presión arterial? Que se debe utilizar el manguito adecuado para que la toma sea de manera adecuada. La longitud de la vejiga, no del brazalete, sino de la vejiga, que es la parte que se infla, debe ser entre el 80 al 100% de la circunferencia del brazo, y el ancho, que es pues como la parte pues como que cubre el brazo, debe cubrir por lo menos el 40%. Con respecto a la antropometría, eso es muy importante, lo que ya hablamos, la parte pues como de la edad corregida, y tener en cuenta que en los menores de 2 años debemos pesarlos y medirlos de una manera diferente a cómo se pesan y se miden los niños mayores de 2 años, y eso lo podemos incluso ver pues como en las tablas de la OMS, que hacen como una curvita, precisamente porque el peso de los bebés menores de 2 años es en una pesa bebés, que es esta, que bien puede ser pues como digital, o puede ser de estas pues como que son, de las que son como eh, manuales, que son más comunes pues como en los pueblos. Tener en cuenta que tiene una capacidad pues de 20 a 25 kilos y que la precisión es de 10 a 20 gramos. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice pues como la 2465, que es la que nos rige a nosotros con respecto a la antropometría? Tiene en cuenta que nosotros vivimos en un país con mucha inequidad, mucha desigualdad. Entonces, si usted no tiene pesa bebés, y si usted no tuvo manera de llevarse su pesa bebé a de pronto, eh, pues si de pronto tuvo que ir a una vereda o algo así, pues usted puede hacer un peso indirecto pesando a la mamá con el niño, a la mamá sin el niño. Sin embargo, pues eso se debe a poner en la historia clínica, porque el peso no va a ser pues como eh, tan fidedigno. Y la talla se hace con el infantómetro. El infantómetro es ese aparatico en el que uno debe pesar y medir el que uno debe medir al bebé. Se debe
pues se debe hacer entre 2 personas, tiene su técnica. Los menores de 2 años siempre deben ser medidos en infantómetro. Cuando uno está solo, pues le dice a la mamá que ponga la cabeza contra la parte que no es móvil, y la persona pues que está midiendo al niño debe medirle debe sostener los miembros inferiores con las rodillas rectas y que el pie esté pues como todo contra la parte de abajo. Las plantas del pie no pueden estar empinadas, dependiendo de la edad del niño le va a encantar empinarse, o esto es una parte pues como que les molesta mucho el examen físico. Les recomiendo que lo dejen para lo último, por lo que es importante tener en cuenta eso, porque la diferencia de tallas nos puede dar que un niño esté en riesgo de desnutrición o desnutrido. Entonces, igual si tienen dudas, pues debe repetirse como la medida. Otra cosa muy importante que debe quedar consignado pues en la historia clínica es el perímetro cefálico. El instrumento pues para el perímetro cefálico es una cinta métrica con divisiones cada 1 milímetro, máximo de 0.5 centímetros de ancho, como para que no sea tan grueso y uno no se enrede pues como en la medida y no de anormal, y se mide pues como la distancia que va de la parte por encima de las cejas y de las orejas y alrededor, pues alrededor hasta la parte posterior de la cabeza, en la prominencia, en las protuberancias frontales y en la prominencia occipital. Lo ideal es que la herramienta pues sea como no de lo que son normalmente los metros, que son pues como un material que es un poquito elástico, porque ese elástico va haciendo que se anche y que pierda de pronto la precisión, sino que debería ser de un tipo pues como de material metálico, que es el recomendado. Sin embargo, pues esto no lo hacemos pues como comúnmente. ¿Y por qué es importante medir el perímetro cefálico? Porque a la final eso va a ser un signo indirecto pues como del desarrollo cerebral de nuestro paciente, y esto nos va a ayudar a definir si de pronto tiene un riesgo asociado pues como en el neurodesarrollo por cómo está creciendo esa cabeza. Y ya vamos a hablar pues un poquito más del examen físico en la parte de la cabeza. Entonces, esta es pues como la clasificación antropométrica de los menores de 5 años que nos da la 2465 del 2016, pues el Ministerio de Salud, y precisamente es porque en ese periodo de recién nacido y lactante menor, el crecimiento y la velocidad de crecimiento son muy importantes. Eso nos habla de cómo se está nutriendo el niño y cómo se está dando pues como su proceso pues de salud. O sea, un niño enfermo no crece. Entonces es como, no es solamente como empezar a medirlo porque me toca, sino porque realmente es un signo clínico de cómo está ese niño. Y es importante también entender que una sola medida no nos hace como un diagnóstico integral. Obviamente, si un niño está en riesgo de desnutrición, hay que decir, tiene una desnutrición aguda grave o aguda moderada, pero es muy importante mirar la velocidad de crecimiento. O sea, no solamente tener una única medida, sino que tener las medidas, la tendencia y las medidas teniendo en cuenta el carril, porque hay niños que crecen en unos carriles más bajitos que otros, o hay niños que hay circunstancias que lo hacen pensar a uno que este niño se está enfermando, sobre todo si venía creciendo muy bien y si tuvo un desplome nutricional, algo está pasando. Entonces, más importante que tomar una sola medida es hacer unas buenas curvas pues, y una velocidad de crecimiento. ¿Qué otras escalas de evaluación nos propone, nos dice pues como la resolución que debemos hacer? La escala brevedad del desarrollo, que nos ayuda a valorar pues como el desarrollo. El desarrollo pues es dinámico y cambian como las cosas y las metas que tenemos dependiendo de la edad, y sobre todo en el periodo pues hasta los 2 años cambian de manera muy rápida, por lo que es muy importante pues como realizarles las visitas que se hacen pues como en el seguimiento de crecimiento y desarrollo, tener en cuenta el MCHAT, que es el cuestionario que tenemos autorizado pues como para la tamización de autismo, que se hace entre los 18 a los 30 meses. Dependiendo de la literatura se van a dar cuenta que para algunos está avalado solamente hasta los 24 meses, pero en Colombia lo dejamos hasta los 30 meses porque pues no se les olvide que acá en Colombia seguimos haciendo medicina de oportunidad. Entonces a veces el niño no nos llega hasta demasiado tarde. ¿Y qué podemos hacer? Pues igual hacerle el cuestionario pues a los 30 meses, así ya se haya pasado lo que dice la literatura, a pesar de que nuestra legislación no lo avala, para de pronto captar esos niños que se nos habían pasado antes o que no habían tenido la oportunidad de consultar. Y entre otras, pues también tenemos que hacer siempre la valoración de la salud sexual, mirar que de pronto no hayan cosas que nos hagan pensar en una violencia sexual,
pero pues eso es una charla aparte completamente. El VALE, que es para mirar pues como la parte auditiva, y tener en cuenta que los pacientes deben tener su tamizaje auditivo neonatal y que si no lo tienen hay que solicitarlo porque es pues un derecho. Entonces, para la evaluación craneofacial, pues vamos a hablar pues como cositas muy puntuales, tener en cuenta que la fontanela posterior se cierra entre el primer mes y el segundo mes de edad y la anterior entre los 7 a los 19 meses. Si estamos viendo un paciente que se le está cerrando la fontanela antes de ese tiempo o que se le está cerrando después, hay que mirar qué es lo que está pasando, precisamente porque puede haber, si no se está cerrando, una hidrocefalia o cualquier cosa pues que esté aumentando la presión intracraneana, que la manera en la que la va a liberar, pues un lactante que no tenga las fontanelas cerradas va a ser abriendo más esas fontanelas, o porque el cierre prematuro de las fontanelas puede generar lesiones a nivel pues como intracraneal. Importante también tener en cuenta en la parte de la evaluación del cráneo la plagiocefalia. Es una asimetría pues como de los huesos del cráneo que puede ser un aplanamiento pues en alguno de sus lados y generalmente se debe a que el niño permanece mucho en una posición. Entonces esto hay que evaluarlo para ver si definitivamente es posicional o si se trata de que hubo el cierre prematuro de alguna pues como de las suturas, porque si se da el cierre prematuro de alguna de las suturas, sí es recomendable pues como eh, que lo valore neurología o neurocirugía para definir pues si requiere de pronto alguna intervención quirúrgica, si es pues como por cierre prematuro de alguna de las suturas o si definitivamente es posicional, primero mirar por qué está pasando ese niño tanto tiempo acostado y tanto tiempo acostado en una misma posición y recomendar pues como el cambio de posiciones de manera frecuente para poder como modelar esa cabeza. Con respecto pues como a los órganos de los sentidos, entonces tenemos que siempre en los ojos hay que mirar el reflejo rojo y mirar pues como el reflejo luminoso, que es ese pues como test de Hirschberg. El reflejo rojo básicamente es para mirar que no haya opacidades pues que no nos permitan ver la cámara, porque hay que descartar pues que no haya una catarata congénita o que no estemos pues en contexto de un retinoblastoma y el reflejo luminoso para mirar pues como que esté simétrico, que esté posicionado pues como en la misma parte en ambos ojos. Con respecto a los oídos, pues parece como un comentario muy bobo, pero uno siempre tiene que mirar que los órganos pares estén de a dos, o sea, uno siempre tiene que mirar que hayan dos ojos y que los dos ojos estén bien, y que hayan dos oídos y que que los dos oídos estén bien, mirar que el conducto auditivo esté permeable. En los niños tan pequeños muchas veces el espéculo no es capaz pues como de llegar a la parte pues como para visualizar el tímpano, si uno tiene un espéculo pues, chiquito pues puede intentarlo, si no, verificar por lo menos que haya como permeabilidad y con el tamizaje auditivo neonatal tenemos como la tranquilidad para mirar que definitivamente pues hay como una integridad para poder que el niño escuche. La nariz tenemos pues como mirar que no hayan alteraciones pues como en las fosas nasales o que no haya pues como en un niño tan grande pues uno no va a pensar pues como en una atresia de coanas ni en unas condiciones pues que son más como el recién nacido. Sin embargo pues mirar que no haya nada pues como obstruyéndolo y también con respecto pues como a la cara y a todos los órganos de los sentidos siempre tiene pues que estar uno atento a que no hayan mm, como alteraciones en la formación o que uno vea pues que hay como algún tipo de dismorfia, que los ojos estén muy separados o que estén muy juntos, que la nariz sea de pronto pues como con un puente nasal ancho o que sea una nariz pues como de una implantación que uno no queda como tranquilo precisamente porque uno debe ir pensando pues como en alguna condición si va sumando como ese tipo de anormalidades. Y en la boca, pues mirar que el paladar esté íntegro, no solamente mirarlo, pues por lo menos al menos una vecesita tocar que esté íntegro, pues y que esté bien, porque hay algunos tipos de paladar hendido que tienen pues que tienen una cubierta mucosa, entonces aparentan estar completos y se van a dar problemas en la succión de glución cuando, pues que siempre se van a dar problemas en la succión de glución, y entonces el niño que no succiona bien, que se está quedando o que incluso puede tener pues como neumonías aspirativas. Entonces aquí tenemos pues una parte también importante, en qué momentos pues como que salen los dientes, porque es también pues como una duda de las familias a veces, y miren que pues como que los dientes se pueden demorar tanto como hasta los 8 meses en iniciar pues como la erupción dentaria. Entonces es importante pues como tenerlo
por ahí en alguna parte. Y también es útil cuando uno tiene un niño que de pronto no sabe cuántos años tiene, cuántos meses tiene. Se utiliza pues también en esa parte de medicina legal para uno definir más o menos teniendo en cuenta la erupción dentaria qué edad tiene. Sin embargo, pues espero que eso no les toque y no es como lo más frecuente. Con respecto al cuello, pues siempre hay que mirar que no hayan malformaciones, masas, y hay que descartar pues como posturas anómalas. Mirar, pues, por ejemplo, si el niño tiene una postura anómala, mirar que de pronto no tenga una tortícolis congénita o que de pronto no sea pues algo más posicional. Sobre todo se da cuando está en una cuna y y hay algo más atractivo a uno de los dos lados de la cuna. Si, por ejemplo, sale el sol por la ventana que está a ese lado, pues muchas veces terminan pues como con posturas anómalas, teniendo en cuenta pues como ese estímulo. Con respecto al tórax, pues uno siempre tiene que evaluar la simetría de ambos hemitórax, el tamaño, la forma y la capacidad pues como para expandirse, si hay pectum excavatum o pectus carinatum, y tener en cuenta pues como otras cosas al examen físico para mirar si de pronto estamos en contexto de algún síndrome o si definitivamente pues es como algo aislado. Y siempre evaluar ahí pues como la parte de la dificultad pues como respiratoria. ¿Qué tenemos que hacer al examen pulmonar? Tenemos que auscultar pues como ambos campos pulmonares, y muy importante incluir las axilas, mirar cómo está la frecuencia respiratoria en un minuto completo, porque en el periodo lactante es particularmente importante eso, porque ellos tienen una respiración irregular, hay respiraciones rápidas y otras más profundas, entonces uno ve que el niño respira como y después de que a un ratico un poquito más tranquilo, respira más despacio. Si yo cuento solamente esa respiración rápida en 10 segundos y lo multiplico por 6, pues me va a dar que de pronto el paciente tiene una taquipnea y posiblemente esté completamente normal. O si de pronto solamente cuento en esas respiraciones profundas y el paciente verdaderamente estaba taquipneico, pues pierdo como esa oportunidad de diagnosticar de manera adecuada. Y tener en cuenta pues que también la respiración tiene un componente abdominal en los lactantes, por lo que va a ser pues como un movimiento también de la parte abdominal. ¿Cuál es el objetivo principal en el examen cardiovascular? Pues como el lactante, mirar que no hayan malformaciones congénitas o alteraciones en procesos fisiológicos adaptativos postnatales, sobre todo pues como en esa etapa temprana, en el lactante pues como menor, que está más cercano a la etapa neonatal, porque hay algunas patologías cardíacas que no se presentan en los primeros, en ese periodo neonatal, sino que se presentan incluso un poquito más tarde. Y pueden haber unos soplos que no son patológicos, que son esos llamados soplos inocentes. No los llamamos soplos fisiológicos porque ese fisiológico tiene un componente de que algo está pasando, así no haya compromiso pues como hemodinámico. Uno lo puede encontrar entre el 50 al 96% de la población, o sea, son demasiados los que pueden tener ese tipo de soplos. Hay un pico máximo como a los 5 años y la incidencia va disminuyendo pues ya como en el periodo de la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo primero? Acuérdense que uno no mira ni exámenes ni signos clínicos únicos, sino que uno mira un paciente con una historia clínica y con un examen físico. Que cuando pienso que es un soplo no patológico, cuando no hay un examen físico ni una historia clínica que sea sugestiva pues como de una enfermedad cardiovascular. No puede ser un soplo diastólico, los soplos diastólicos no son patológicos casi que por definición, entonces si hay un soplo diastólico hay que mirar qué está pasando. Son sistólicos, son de eyección o continuos, y la intensidad generalmente son grado 2, máximo grado 3, pero incluso pues uno con un grado 3 dice como, uy, de pronto algo está pasando, generalmente son grado 2. Varían con la posición y aumentan la intensidad, pues como cuando la frecuencia cardíaca aumenta, pero lo más importante de esto es que el examen físico y la historia clínica de ese paciente es perfecta, no tiene absolutamente nada más. Esto pues no lo había mencionado antes, pero sí me parece importante. Acuérdense que uno inspecciona, ausculta, palpa y percute. Entonces, con respecto al abdomen, pues siempre tenemos que hacer una inspección, mirar la forma del abdomen, cómo está la movilidad de la pared abdominal, acordarse pues como que generalmente pues va como con la respiración, mirar si hay hernias evidentes o si hay compromiso pues como la pared abdominal evidente. Y ya pues como en la parte de la auscultación, pues idealmente se hace antes de la palpación, precisamente porque los ruidos, pues como los ruidos gastrointestinales, los ruidos peristálticos,
pueden verse perjudicados, pues si uno hace como la palpación. Normalmente son ruidos cortos y metálicos que se escuchan cada 10 a 30 segundos, que hay que pensar, o sea, si de pronto están muy frecuentes, uno puede pensar en un cuadro pues como de una gastroenteritis, de una diarrea aguda, o si de pronto, o una fase pues inicial, dependiendo de la clínica, hay una obstrucción intestinal, o si definitivamente están ausentes, pensar pues que puede haber un híleo por alguna causa. Y muy importante estar atentos pues como a la presencia de soplos abdominales por compromiso pues como de vasos como la aorta o las arterias renales. Y a la palpación siempre hay que descartar la presencia de masas, visceromegalias o puntos sensibles o dolorosos, que es bastante difícil en el lactante, pero uno puede pues como lograr identificar si hay sitios dolorosos, sobre todo pues como por cómo se comporta el paciente cuando uno lo palpa. ¿Qué es importante en el lactante? Es normal palpar el hígado, no sé pues si de pronto lo han escuchado alguna vez, pero entonces el hígado no va a la escuela, entonces es normal palparlo pues como hasta los 5 años. No es pues como normal palpar un hígado muy agrandado, generalmente se palpa pues a 1 o 2 centímetros por debajo pues como del reborde costal, y el vaso pues sí se describe que puede palparse en recién nacidos y lactantes pequeños, a 1 o 2 centímetros del reborde costal izquierdo, pero pues es más, no es como tan frecuente como lo es pues como palpar el hígado. Ya con el componente pues como vascular, importante siempre ver la coloración de la piel y las mucosas, mirar que no haya presencia de circulación colateral, sobre todo en la parte abdominal, y la palpación de los pulsos. La palpación de los pulsos incluso pues es un punto de buena práctica pues, en las recomendaciones del ministerio, precisamente porque es una de las maneras que tenemos como para hacer un tamizaje, por decirlo de alguna manera, de coartación de aorta. Entonces siempre es importante palpar los pulsos femorales, mirar que estén presentes, porque si no están presentes algo está pasando, que estén simétricos, porque si están asimétricos algo está pasando, que tengan una buena intensidad y un buen ritmo. Y también mirar el llenado capilar. También que es muy importante hacer una revisión de los genitales. Si uno está de pronto en una consulta en la que usted revisa a su paciente constantemente, pues posiblemente en todas las revisiones lo tenga que valorar pues como genitales. Pero si usted está inicialmente valorando a un paciente, sobre todo cuando es una valoración integral, no es en urgencias, sino tiene un motivo de consulta pues como puntual que tiene neumonía y está muy maluco, pues uno solamente se enfoca pues como en la parte de la neumonía, y otras cosas como el examen genital se postergan. Sí es muy importante mirar pues como los genitales. ¿Para qué? Para mirar malformaciones congénitas y evaluar la presencia en las niñas de sinequias vulvares, en los niños de fimosis, sobre todo pues como si le está causando pues como sintomatología asociada, si han habido hitos a repetición, si de pronto si se abomba el prepucio, o si simplemente pues es una fimosis que consideramos fisiológica. Entonces tener en cuenta que el paciente tiene esa fimosis fisiológica y dejarlo ahí plasmado por si más adelante pues encuentran algo adicional, pues que ya sepan que había pues como una fimosis. Mirar si hay criptorquidia, porque pues si bien el descenso testicular, sobre todo en los prematuros, se puede demorar, uno debería por lo menos palpar en el canal inguinal. Si definitivamente no está ahí, no lo encontramos, o no es una criptorquía bilateral, no estamos seguros de dónde están esos testículos, es necesario pues hacer una ecografía primero para mirar que de pronto no estemos en contexto de una paciente con hiper, cuando son tan pequeños, sobre todo en la etapa pues como de lactante temprano y en el periodo neonatal, mirar que no estemos en presencia pues de una paciente con una hiperplasia suprarrenal congénita virilizante, y que no tenga pues como los testículos descendidos porque no hay testículos, o si definitivamente pues no van a descender, pues para hacer como la intervención antes del año y que no haya pues como ese riesgo de, de malignidad a futuro. Y evaluar pues si el paciente tiene de pronto hidrocelio o no, y mirar dependiendo pues si es comunicante o no comunicante, la necesidad de que lo vea cirugía. Con respecto al músculo esquelético, yo creo que eso pues es como un motivo de consulta frecuente pues y como de preocupación de los papás. Uno lo que tiene que hacer pues como en la valoración musculoesquelética es descartar asimetrías corporales, inspeccionar las caderas, observar la marcha cuando el paciente ya esté marchando, cuando ya esté comenzando pues como a correr, y mirar los rangos pues como de movilidad articular. En los pies tenemos que recordar que el pie plano es normal en los niños pequeños por la almohadilla grasa que tienen pues como
en el pie, y que es algo pues que no debe preocupar a los papás, y generalmente pues como cuando uno levanta el hallux se puede ver pues como el arco sin ninguna dificultad. En las piernas hay que tener en cuenta que el lleno varu es transitorio hasta los 18 meses. Acá tenemos pues como los ángulos, como el desarrollo del ángulo tibiofemoral en los niños, que es una duda muy frecuente pues como de los papás, precisamente porque dicen, no, es que mira que parece como un vaquero, que está como todo raro, como que camina con las piernas abiertas, y piensan pues como que eso es anormal, y realmente hace parte pues como del desarrollo normal de las extremidades, que si es patológico, si persiste más allá de los 2 años, si uno ve que ese niño cada vez va progresando más ese yenuario, o si la distancia pues intercondilia es más de 5 centímetros, o si es asimétrico, si vemos que una pierna pues está en un yenuario flanco y la otra no tanto. Y el yenuvalgo, pues si bien es una forma fisiológica desde los 2 hasta los 10 años, hay que pensar que es algo patológico si se encuentra antes. En las caderas es muy importante siempre descartar la displasia del desarrollo de las caderas, recordar que hasta los 3 meses se hace la maniobra de Ortolani y Barlow, y que a partir de los 3 meses pues ya no se realiza, e incluso si uno en algún momento tiene una maniobra positiva, no debería repetirla por el riesgo pues de dejar luxada esa cadera luxable, y que de todas formas pues hay un riesgo de necrosis avascular de la cabeza del fémur. Entonces ya cuando ya están más grandes, cuando tienen más de 3 meses, uno empieza a ver es una asimetría en los pliegues glúteos, que es uno de los signos pues, clínicos que nos permiten pensar en displasia de cadera, porque lo deberíamos incluso sospechar muchísimo antes de que el niño empiece a caminar, para evitar pues como que hayan complicaciones a futuro. Y en la columna, pues hay que hacer una observación clínica para descartar pues como deformidades estructurales de la columna, mirar que no haya pues como alteraciones en la línea media, mirar que no haya pues una fosa sacra, o que no haya pues como alguna protuberancia o lesión pues como a nivel de la columna. Es importante saber pues, que los lactantes mayores y los preescolares, las alteraciones más frecuentes son pues como las extremidades inferiores y en los pies, y ya en los adolescentes y en los escolares, pues las alteraciones más frecuentes van a ser como de la columna. Entonces eso es importante pues como para tener en cuenta como los motivos de consulta del paciente pediátrico que consulta por alguna cosa musculoesquelética. Importante con respecto pues ya a la parte neurológica, tener en cuenta que la exploración neurológica en pediatría es un proceso dinámico, tiene que tener en cuenta la maduración y la colaboración del niño. Entonces uno tiene que ser muy flexible y aprovecharse de la observación indirecta, o sea, ese niño desde que está entrando, usted está evaluando pues la parte neurológica. Eso nos determina pues el estado funcional del sistema nervioso en relación con la edad, y hay que mirar, pues dependiendo de lo que encontremos, mirar si hay alguna alteración y mirar de qué tipo y en dónde está. Y siempre tiene que ir apoyado pues como de una anamnesis, y por eso es importante, o sea, para mí no va a ser lo mismo que llegue un niño que fue prematuro de 27 semanas, que estuvo en la UCI neonatal hasta los 5 meses, pues hasta los 5 meses, que un niño que nació a término sin ninguna complicación. Entonces, ¿qué evaluamos? Pues como en el examen neurológico, tener en cuenta que pues el estado mental, el nivel de conciencia se puede valorar con un Glasgow modificado. Generalmente esto lo utilizamos más en contextos pues como de urgencias, porque si uno ve el niño en consulta, generalmente el niño está pues como con un nivel de conciencia adecuado, pero es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en los pacientes con condiciones crónicas en las que pueden estar desconectados persistentemente del medio. Es importante ponerlo ahí, porque si llega el otro compañero y ve la historia que dice, no, él estaba conectado con el medio y ya no, pues eso sí está pues como muy raro, pues, se está deteriorando clínicamente. Entonces es como muy importante igual dejar pues como el nivel de conciencia. Hay que evaluar siempre la fuerza. La fuerza, acuérdense que es la potencia de la contracción muscular y la fatigabilidad de esa fuerza. Y otra cosa muy diferente que es el tono, que es la resistencia de los músculos a la palpación y a la movilización pasiva. Entonces un paciente puede ser hipotónico, pero tener la fuerza conservada. Entonces es importante separar pues como los dos términos al momento de evaluarlos, precisamente para identificar si hay una condición, de pronto pues como cuál es. Algo pues que a mí me parece francamente retador en pediatría, y sobre todo pues en la etapa de los lactantes, es la evaluación de los pares craneales. Sin embargo, pues cuando un paciente tiene una condición patológica, pues eso como que se nota, es como más evidente.
pero la mayoría pues se puede hacer mediante la observación y el juego, como la movilidad pues ocular y facial. Entonces ya pues uno sabe, o sea, uno ya sabe más o menos que si se está moviendo bien, si tiene unas expresiones, si está llorando bien. Ya tenemos pues como evaluados pues, como varios pares craneales. Ahí les dejo pues como una tablita en la que podemos ver pues cómo se explora el percraneal y como y cómo está pues como alterado, porque realmente pues esto implicaría otra charla. Con respecto a los reflejos, es muy importante, sobre todo pues en la etapa de los lactantes, hay reflejos que van a persistir el resto de la vida, pues como el reflejo del paracaídas. Aquí todos si nos caemos ponemos las manos, eso empezó a los 9 meses y nunca se quitó porque nos defiende precisamente de que nos lastimemos cuando nos caigamos. Pero entonces es importante tener en cuenta que hay unos reflejos que son como de este periodo pues del lactante y que van apareciendo y que algunos van desapareciendo y que la desaparición también nos habla de cómo está clínicamente el paciente. Entonces tenemos el reflejo de Moore, es un reflejo pues como muy importante, debe estar simétrico, pues dependiendo pues como de la edad gestacional, los niños a término todos deberían tener su moro simétrico. Acuérdense de pensar en el paciente que no tiene un moro simétrico, que de pronto tenga una fractura de clavícula, que de pronto ya tenía un parto traumático y tenga una lesión del plexo braquial. Tenemos el reflejo de marcha que también pues, empieza en el periodo neonatal. Tenemos el reflejo de Galant, reflejo de presión palmar y reflejo de presión palantar. Tenemos pues como muchos otros reflejos pues que se dan durante el periodo del lactante y por horas del tiempo pues no podemos como mencionarlos todos, pero ahí están pues como en la tablita, no solamente como cómo evaluarlo, sino como las edades más o menos para que lo tengan a la mano. Y ya para hablar un poquito pues como de la parte de puericultura, tenemos que tener en cuenta que la puericultura se basa en acompañar. Nosotros pues venimos como de una formación muy, lo que en el grupo de puericultura de la universidad llaman adultocéntrica. Básicamente es una crianza en la que el adulto es el protagonista en vez de serlo el niño. Entonces permitimos que el niño haga cosas, lo ayudamos a que haga cosas. El niño merece tal cosa. No, la idea es que vayamos cambiando el chip y nos propongamos que la puericultura es acompañar. Es un adulto que acompaña a ese niño, a esa niña y a ese adolescente en su proceso de desarrollo, de crecimiento y desarrollo. Entonces, para la puericultura, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El sustrato neurobiológico. ¿Cómo así? Un paciente con una encefalopatía metabólica que sabemos que va a tener un deterioro progresivo, posiblemente no es que no vaya a tener normas, no es que vaya a tener un trato diferencial, sin embargo, sí hay que pedirle cosas diferentes al niño que no tiene pues como su encefalopatía. Depende también pues como del crecimiento, no va a ser lo mismo en la poricultura del recién nacido que la poricultura del niño de 5 años y mucho menos que el adolescente. También depende del desarrollo porque así haya un crecimiento físico y ponderal, también tiene que tener en cuenta pues como el desarrollo neurobiológico y también va a depender del ambiente. Si bien todos deberíamos ser criados con amor, pues sí hay que tener en cuenta las particularidades del entorno. Entonces, que definimos, es muy importante para la poricultura tener en cuenta, como les digo, el desarrollo, que es la adquisición de funciones o perfeccionamiento de las capacidades del individuo para un desempeño de una actividad dada, y el periodo del lactante es un periodo crítico. Aparecen unas estructuras con un nivel mayor de jerarquía en la conducta, entonces es necesario que toda esta anterior se dé para que pase a la siguiente. O sea, no es en vano que le dicen a uno que para volar hay que aprender a correr, pero sí, o sea, pero si uno no sostiene la cabeza, no va a ser capaz de ser sedente. Si no es capaz de ser sedente, no va a ser capaz de hacer bipedestación. Si no es capaz de hacer bipedestación, no va a caminar, y si no camina, uno no corre. Entonces, a eso se refiere pues como que la jerarquía y como ese paso delante, pues que es necesario el anterior para que se pueda dar pues como un posterior. Entonces, es muy importante tener en cuenta el momento del desarrollo del niño para poder hablar de puericultura. Sin embargo, pues se nos extendería demasiado la charla si vamos a hablar de la parte del desarrollo. Entonces, los invito a que le den de pronto una leidita pues como a las teorías del desarrollo para que puedan tener otra mirada de la puericultura.
Entonces, que es muy importante y quiero darles como tips prácticos para que les puedan decir a sus familias, y básicamente es muy importante la rutina. Que es la rutina nos ayuda a establecer pues como rituales para que se dé la aceptación por parte del niño en el contexto de vínculo seguro con los adultos significativos y que se vayan formando hábitos saludables. Mm, la rutina no solamente pues aporta como en esa formación de los hábitos saludables, sino que le da al niño la confianza en él mismo y en el medio, va formando la voluntad, la disciplina, los comportamientos de autocuidado, lo van llevando a la independencia, a la autonomía y va a terminar pues como con una alta autoestima. Entonces, que ese papá, esa mamá, esa abuela vaya todas las noches, lo bañe, le lea un cuento, no es pues como en vano, sino que hace parte de ese ritual en el que se están creando esos vínculos seguros en los que ya, pues en los que ese niño desde el periodo neonatal va sabiendo que tiene unos papás que le están propiciando esas rutinas que si bien deben tener firmeza, amor, claridad y constancia, mmm, va a estar seguro de que están ahí, que es muy importante ir estableciendo pues como los acuerdos de pareja, ser coherentes con el ejemplo. Uno no le puede pedir al niño que no se acueste viendo televisión si uno se acuesta viendo televisión, y sobre todo para formar hábitos saludables. O sea, lo que uno haga en este periodo del lactante, incluso pues, sobre todo pues como en esa etapa del lactante, es lo que nos va a formar los hábitos saludables pues del niño a futuro y mucho más a futuro pues del adulto. ¿Qué pasa cuando hay vínculos inseguros? Que el niño no se distorsiona esa formación de hábitos, y tiene menor capacidad de adaptación. Entonces es el niño que que el papá lo recoge una vez cada 6 meses, una vez cada 3 sábados y le queda uno mal. Entonces se van a generar pues como vínculos inseguros porque realmente no hay pues como una rutina. Entonces, importante el sueño. Eh, el sueño tiene un tiempo, un lugar y un espacio. Eh, Hay unas recomendaciones, pues, de algunas personas en las que dicen, no, es que si el niño está dormido, hágale mucho silencio en la casa para que usted pueda hacer todo y no se despierte. No, si el niño está dormido durante el día, es importante que la rutina siga, porque el sueño debe ser circadiano. Uno puede dormir en la tarde, sí, pero la vida sigue en la tarde como está en la tarde y en la noche se duerme. Entonces, seguir eso es muy importante, pues explicarle a los papás, sobre todo pues a los papás como primerizos y que están tan asustados, que las rutinas deben seguir. Que la cortina está abierta en el día para que haya luz y en la noche la cerramos para que no entre la luz artificial, pero en el día la cortina está abierta y si está durmiendo de día, está durmiendo de día, pues no hay como ningún problema. Con respecto al lugar y el espacio es importante, y si hablamos pues de pronto de colecho, mmm, nos demoraríamos una charla entera. Hay personas pues que están de acuerdo y otras que no. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en las circunstancias de nuestro país a veces el colecho no es algo que uno quiera, sino que le toca. Entonces es el niño que duerme con los papás, pero entonces ¿cómo vamos a hacer que esa dormida sea segura? ¿Qué es lo ideal? Entonces que el niño duerma contra la pared, pues, o sea, lo ideal es que haya pues como una cama así de colecho como la que tenemos ahí, pero pues eso no es la realidad de muchas personas de nuestro país. Entonces que esté contra la pared, que el borde de la cama, que no haya pues como un espacio entre el borde de la cama y la pared por donde se pueda meter la mano o por donde se pueda caer el niño. Si hay un espacio ahí, eso se debe rellenar, pero no con cobijas que sean suavecitas y que el niño se pueda ir por la cobija y todo, sino que sea como una superficie dura. Eh, y lo ideal sería que siempre pues como que el mismo adulto sea el que comparte la cama con el niño, precisamente porque ya tiene como esa sensibilidad de saber pues como dónde está el niño, se debería hacer, que el niño duerma pues como en la mitad de los dos padres y tener en cuenta pues que las relaciones sexuales entre los padres nunca se deben dar con el niño en la misma habitación, y eso pues es como muy importante decírselos, que así el niño esté dormido o que así pues esté en la cuna y que esté aparte, pues si está en la misma habitación no deberían pues como tener relaciones sexuales. Tener en cuenta que es normal que en el primer mes el sueño pueda ser pues como corto por periodos de 4 horas. Ya a los 2 meses los periodos pueden ser continuos pues como de 6 horas más o menos, y en el tercer mes ya puede empezar a dormir toda la noche, y ya para el cuarto mes más o menos pues como las 8 horas nocturnas, que es importante que no todos los niños siguen como
este protocolo, pues como que todos los pacientes, pues como dicen muchos de los profes, los pacientes no leen libros, entonces es importante pues que a pesar de que eso es lo que uno encuentra en la literatura, pues no va a ser la realidad de muchos papás, pues para que no se frustren con respecto a esto. Y es un proceso y lo más importante pues es que haya un lugar y un espacio seguro y que se siga pues como la rutina, cuando es hora de dormir en la casa. Con respecto a la alimentación, entonces, importante que entre el nacimiento y los 6 meses, pues debería ser lactancia materna exclusiva. Es importante que la lactancia materna exclusiva pues sea a libre demanda, que significa pues que esté disponible cuando el niño él lo quiere. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues algo que de pronto a uno no le dicen, y es que haya lactancia materna depende de dos personas, ¿cierto? De la mamá y del niño. Y si definitivamente la mamá no quiere, a pesar de que tenga una asesoría completa y sea su decisión que no quiere por cualquier razón que sea, es importante saber acompañar nosotros también en ese proceso. Y que nuestra primera respuesta ante una duda de la mamá de yo no sé si está quedando lleno, yo no sé si me está saliendo suficiente leche, no sé si se está despertando mucho por la noche, que la primera respuesta no sea fórmula infantil, porque empezar una fórmula infantil en una mamá que quiere una lactancia materna exclusiva y que está teniendo problemas y que realmente en ese momento no la necesita, es de pronto sentenciar esa lactancia materna al fracaso, porque obviamente va a ser más fácil de pronto acceder pues como al tetero, al biberón, pues como en cualquier momento y y es para las mamás más fácil medir las onzas que se toma el niño en un tetero que lo que sale del seno, que nunca vamos a saber pues como cuánto es exactamente, a pesar de que el niño quede lleno. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, pero tampoco pues como que satanizar las fórmulas, sobre todo cuando el paciente las necesita, que no llegue un paciente pues como desnutrido, porque no quisimos iniciarle fórmula infantil, porque es que lactancia materna exclusiva, no, muy importante pues como saber las indicaciones. Entonces a los 6 meses ya se debe iniciar la alimentación complementaria, se puede iniciar tan temprano como los 4, o hasta los 6. Los 6 se recomienda generalmente cuando está con lactancia materna de verdad exclusiva. Si está con lactancia mixta o fórmula infantil, se recomienda iniciar pues como desde los 4. Eh, y eso es un proceso continuo hasta los 12 meses donde ya el paciente debería tener una alimentación familiar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, acompañar a la familia en ese proceso de alimentación saludable, recordar que la alimentación de los niños no debe tener ni azúcar ni sal añadida, deberíamos fomentar el respeto por el ritmo del niño, es muy importante tener en cuenta pues que, bueno, pues las recomendaciones han ido cambiando, los invito a leer la guía Coco pues de alimentación complementaria si les interesa el tema, que nos da recomendaciones de cómo iniciar la alimentación complementaria y tener en cuenta que si se va a utilizar pues como algunas recomendaciones específicas, pues como que el niño sea el que se lleva toda la boca, debemos que tener en cuenta que se debe garantizar de alguna manera que ese niño sí esté recibiendo pues como lo que necesitamos que consuma, que no simplemente sea pues como que lo tiró todo y no supimos cuánto comió, y lo otro es que el padre y la madre debe ser lo suficiente, pues debe ser garante de que a ese niño de pronto pues no le dé un ahogamiento y debe estar entrenado para solucionar un ahogamiento en caso de que el paciente lo tenga. Tenemos que fomentar el respeto por el ritmo del niño, valorar pues como si hay signos de riesgo, si hay un rechazo persistente por los alimentos, si hay una pérdida de peso, si hay un estancamiento en el crecimiento, hay que mirar qué está pasando y hay que promover hábitos positivos. Hay un horario para comer, no pantallas durante la comida y que la alimentación sea autorregulada. Ya sabemos que eso que de pronto hacían nuestros abuelos o incluso pues nuestros papás de se siente hasta que no se lo coma todo, no se para, pues realmente no fomenta una alimentación saludable. ¿Qué no debemos hacer? Hola, Hola. qué pena interrumpirte. Es que no sé si estás pasando las diapositivas, pero a mí me sale todavía la de neurológico. No sé si a otras personas todavía les aparece la misma. Sí, a mí también neurológico. Ay, no, me hubieran dicho hace mucho. ¿En dónde va? En las rutinas. Bueno, llegamos por acá por alimentación. Ahí van bien. Sí, ya, gracias.
Bueno, entonces, con respecto a la alimentación, no se recomienda la miel antes del año por el riesgo de botulismo infantil, no azúcares ni sales añadidas, no leche de vaca entera antes del año, precisamente porque no hay absorción de esas proteínas de la leche de vaca y hay riesgo de dañar, pues, como ese epitelio intestinal y que eso sí genere, pues, como más riesgo de alergias alimentarias e incluso, pues, como dificultades en la alimentación y definir si de pronto hay un alto riesgo de atragantamiento porque vamos a utilizar BLW, pues, o alguna cosa así. Es importante que si hay un riesgo de atragantamiento, los papás sepan solucionarlo. No es satanizar ningún tipo pues como de alimentación, sin embargo, pues va a depender de los papás. Y cómo saber que sí se está alimentando bien. Es un paciente que gana peso y talla, que está alerta, que está activo, que tiene un buen tono, que está haciendo popó de manera normal y no hay signos pues como de intolerancia ni de alergia ni de manera cutánea, ni pues ni hay sangrado pues como en las deposiciones. Con respecto al juego, hay que tener en cuenta pues que el juego es la herramienta principal pues como del aprendizaje y el desarrollo del lactante menor, del lactante pues y realmente del niño. Eh, Tener en cuenta pues que el lactante menor tiene sus particularidades, ¿cierto? Que entre el nacimiento y los 3 meses lo que va a hacer es una estimulación sensorial, va a observar rostros, luces, sonidos, va a responder a voces, a caricias, va a jugar con el cuerpo pues como el cuidador, cogerle la mano dentro y ese va a ser pues como su juego. De los 4 meses de los 4 a los 6 meses va a haber un juego de exploración, ya va a tomar objetos, se los va a llevar a la boca, se va a interesar por sonidos y texturas, va a disfrutar pues como de los juegos repetitivos como el cucú, como dónde estás. Y aquí es muy importante tener en cuenta que lo que se puede llevar a la boca no puede tener el diámetro suficiente como para que sea capaz de tragárselo. Entre los 6 a los 9 meses, pues ya golpea, agita, se pasa los objetos de la mano, ya imita los gestos simples, los aplausos, el adiós, y ya comienza a anticipar acciones. Entonces ya sabe que si tira algo, se lo van a recoger y eso hace parte pues como de lo que disfruta pues del juego. Y ya entre los 9 y los 12 meses, pues ya hay un juego más funcional. Eh, es un, ya utiliza pues como el teléfono como un teléfono, una cuchara como una cuchara y empieza pues también el juego de causa-efecto y el inicio pues como del juego simbólico. Y ya pues más grandes empieza la parte de los juegos simbólicos, simula acciones simples, da de comer al objeto, da de comer pues al muñeco, habla por el teléfono, imita pues como las actividades del adulto, entonces esos niños que uno ve que ya se sientan como el papá y empiezan a hablar por teléfono como el papá que va pues que trabaja para la oficina, en la oficina. Eh, ya pues como el lactante mayor, ya el juego pues como está el juego simbólico, ya está el juego funcional que usa objetos correctamente, pone la tapa, arrastra el coche, hace pues como que apila los bloques, en los juegos ya pues como de exploración les gusta abrir, meter, sacar cosas, se interesa por descubrir qué pasa si aprieta un botón, mmm, corre, sube, baja escaleras, pues si es capaz, necesita pues como espacio para moverse y todo esto es importante precisamente porque nosotros tenemos que ser quienes acompañen a esas familias y a esos padres para que la casa sea segura para ese niño. Entonces, si hay tomacorrientes, hay que mirar cómo se tapan los tomacorrientes, las cosas peligrosas no pueden estar al alcance de los niños, ya sabemos que hacen pues como que se toman las cosas y se las llevan a la boca, no puede haber ningún tipo pues como de detergente ni cosa que sea potencialmente venenosa, letal o que hiera a la mano pues a la mano pues como del niño. Y una parte muy importante que es como para aclararle a los papás también, es el juego paralelo. Los niños, los lactantes mayores, pues ya en las partes finales de la etapa del lactante, juegan al lado de otros niños, pero no interactúan plenamente. Entonces, o sea, apenas están iniciando ese proceso de socialización y le dicen al niño, ay, deje de ser egoísta porque no le presta al amiguito eso, porque no juega con el amiguito. No es que él no juega con el amiguito porque está en otro tipo de juego, todavía no ha llegado pues como a ese juego con el otro. Y muy importante, no el uso de pantallas. Realmente la Academia Americana de Pediatría nos recomienda que no haya uso de pantallas hasta los 6 años. Sin embargo, teniendo en cuenta pues como las condiciones específicas en las que nos movemos ahora en el mundo, pues si es para saludar a la abuela que está en otro país, si es para ver el papá que está en el trabajo, pues se pueden asignar unos momentos determinados y unos usos muy específicos de las pantallas que no tengan que ver con el juego, ni con la alimentación, ni con pues como con el entretenimiento, ni con la parte del desarrollo. Y una duda muy importante de los papás es el llanto, tener en cuenta que el llanto es la forma de comunicación, entonces no es como que, ay, dejémoslo llorar
o que esperemos a que se tranquilice, pues si yo estoy expresando mi necesidad, mi malestar, mi inconformidad, yo necesito que alguien me supla esa necesidad, y ¿quiénes van a ser? Pues mis cuidadores. Entonces, tener en cuenta que entre el nacimiento y los 3 meses hay un llanto más frecuente y más irregular, sobre todo pues como en la tarde-noche, y puede llegar pues como a 2 o 3 horas al día. Eso es como lo escrito en la literatura, pero realmente, como les digo, el llanto expresa necesidades, malestar, incomodidad o incluso búsqueda de afecto. Entonces, en cualquier momento va a llorar pues si tiene alguna de estas necesidades. Ya entre los 3 a 6 meses ya el llanto va disminuyendo, aparece la sonrisa social y ya se llora más si tiene hambre, si tiene frío, si se siente solo. Y es muy importante que el consuelo eficaz del cuidador pues disminuye el llanto. Entre los 6 a los 12 meses ya hay un llanto por separación, ya le dan miedo los extraños, entonces se van a dar cuenta que revisar un niño más o menos hasta los 9 meses puede ser muy fácil, le sonríe a uno y ya a los 9 meses no se quiere separar de la mamá, ya le da susto uno cuando lo va a revisar, y ya empieza a hacer pues como vocalizaciones en esta etapa para llamar la atención. Entre los 12 a los 24 meses llora por frustración, porque se apurrió, por conflictos, y aparecen pues como las temidas pataletas, que realmente no las traje hoy porque se extendería a otro eh, a otra charla, que es muy importante. Si tenemos un paciente con un llanto inconsolable, persistente, inusual, que uno lo toca y llora, que está asociado a hipotonía, a irritabilidad, o es un llanto muy débil, o no llora nada, o definitivamente estaba llorando ya como que no llora absolutamente nada, tenemos que tener en cuenta que ese paciente pues puede estar cursando con un cuadro infeccioso, que puede estar cursando con un compromiso en el sistema nervioso central, incluso puede estar pues como en contexto de una convulsión, por lo que es muy importante tener en cuenta que el llanto también es una, pues nos evalúa de manera indirecta la estabilidad pues como del paciente. Entonces, ya para concluir, ¿qué necesitan pues como nuestros niños y niñas? La idea es pues como que nosotros hagamos un examen físico con un conocimiento de la fisiología de un niño sano. Si usted sabe cómo es un niño sano, pues va a poder saber cómo es un niño enfermo. Si tiene conocimiento acerca de la fisiología detrás de la poricultura, pues no le va a decir al papá, y si déjelo llorar hasta que se calme, porque él tiene que aprender a calmarse solo. No, usted ya sabe que esa es la manera en la que el niño se comunica, y que usted tiene que suplirle esas necesidades para enseñarle que hay alguien que lo valora, que lo quiere y que lo está acompañando. Y definitivamente yo creo que lo que más necesitan nuestros niños y niñas es el amor. Esto era lo que tenía pues como para hoy. Yo sé que fue pues un cortico y conciso, espero pues que haya sido de utilidad, pero como les digo, es un tema bastante extenso. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, yo creo que todo está muy claro. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, espero que les haya servido, pues, y que les sirva como para su cotidianidad. Y recuerden pues que ahí tienen como los lineamientos pues del ministerio, que le ayudan mucho a uno a ubicarse cuando de pronto está perdido. Y no se les olvide que cuando tengan dudas, pues pidan ayuda, llamen a un amigo, y lean pues y estudien para que puedan recomendarle de manera pues como adecuada y basada en la evidencia a sus pacientes y sus familias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.